que tiene es que no tiene exámenes, por lo tanto no hay nota. Pero si yo tuviera que poner una nota a Tamita, le pondría un 100, porque realmente ha hecho un excelente un excelente resumen completísimo de toda la lección. Así que, hermanos, si yo les pregunto alguna pregunta, o sea, alguna parte de la lección pasada, espero que respondan tan bien como lo hizo Tabarita en su resumen, ¿cierto? Bueno, esta es una verdadera historia de amor. Este capítulo 24 marca una diferencia con respecto a los otros capítulos de la Biblia. Es una historia de amor y es, recordemos, la búsqueda, ¿cierto?, de parte de Abraham para una esposa para su hijo Isaac. Una mujer que no sea pagana, ni que sea de Ur de los Caldeos, ni tampoco que sea cananea. La idea era que fuera de la familia. Y en eso estamos. Quedamos entonces con una serie de lecciones que revisamos que nos deja como enseñanza esta parte del capítulo. Y bueno, en sí el capítulo entero sigue dándonos lecciones, así que vamos a seguir revisando lo que continúa. Leemos entonces Génesis 24, capítulo 24, no lo olvide, versículo 10 al 11. Espérenme un cachito que entre paréntesis, como se dan cuenta, estamos acá juntas con la Cheche hoy día, así que nos cuentan bien si nos escuchan bien o si no nos acercamos más, no sé, para que vayamos allí regulando eso igual, ¿ya? Se escucha bien, dice la Julie. Muy bien, Tamaris, muchas gracias. Vamos a leer entonces. Dice, luego tomó 10 camellos de su amo y toda clase de regalos y partió hacia la ciudad de Nahor en Aram Naharayim. Allí hizo que los camellos se arrodillaran junto al pozo de agua que estaba en las afueras de la ciudad. Caía la tarde, que es cuando las mujeres salen a buscar agua. No. Y eso... No puedo dejar de dar un dato curioso, dato freak acá, dato al margen. ¿Se acuerdan de la mujer samaritana, Juan 4? Bueno, ella estaba sola en el pozo sacando agua porque estaba a mediodía prácticamente sacando agua, una hora en la que las mujeres en Medio Oriente Próximo no salen a buscar agua porque es la hora de más sol. Las mujeres salen a buscar agua a esta hora, según lo que Génesis 24 nos dice por una costumbre cultural. Interesante, maravilloso cómo la Biblia se interpreta a sí misma, ¿verdad? Vamos a comenzar ahí con la lectura y veo a la Julietita si nos ayuda ahí a leer, Julie. Hay que desmutearse. Dice, versículo 10. El criado partió llevando con él 10 camellos cargados con regalos. Estos regalos ofrecían una prueba tangible de la capacidad de Isaac para sustentar a su esposa y una garantía de la propuesta matrimonial. Bueno, ahí tenemos entonces el mapa que está mostrando el recorrido que hizo el criado, ¿no? Desde Hebrón, donde está marcando y girando como loca ahí la flechita, y si seguimos la flecha, la marca amarilla, eso es todo lo que hizo el recorrido hasta arriba. Esa es la parte donde estaban entonces la familia que buscaba, que estaba con... que era la familia de Abraham antiguamente, ¿cierto? Y que se quedó allá. El hermano Nahor vivía allá y por ende Rebeca. Recordemos que ellos salieron, Abraham sale de su tierra y su parentela de Ur de los Caldeos y con su padre Tarea aún vivo se quedan en Harán hasta que él fallece y ahí se queda el resto de la familia, parece. Queda el Nahor, el hermano, ¿no? Y Abraham viene a la tierra prometida por Dios, a Canaán. Y desde acá es que Dios envía bueno, por medio, ¿no es cierto?, del criado, una comitiva ahí para ir a buscar esposa para Isaac. ¿Seguimos leyendo ahí, Julietita? Entonces dice, la caravana viajó aproximadamente 600 millas, más de 900 kilómetros, a lo largo del antiguo camino real hasta el pueblo donde vivía Nahor. Esta ciudad central del área llamada Padán Aram era el lugar donde se juntaban las rutas internacionales.
como otras veces hemos dicho, y no puedo dejar de mencionarlo ya que amamos los mapas, este sector es la manzana de discordia del mundo conocido hasta esta época, porque unía justamente bueno, está entre medio de los tres continentes, ¿no? Europa por acá arriba, Asia en este sector, y África acá abajo, y este era el sector, ¿no es cierto?, de la ruta, de las rutas internacionales, rutas de comercio, el camino real, como se mencionaba recién. Muchas gracias. Jessen, ¿te gustaría ayudarnos a seguir leyendo? Muchas gracias, Julietita. Ya. Sí, versículo 11. El criado de Abraham llegó y se sentó al lado de un pozo de agua fuera del pueblo para dar de beber a los camellos. Conforme al plan de Dios, llegó a la hora del día cuando las mujeres venían a sacar agua. El pozo, la fuente principal de agua del pueblo, estaba por lo general afuera de la ciudad en el camino principal. Muchas personas tenían que caminar 1 o 2 kilómetros por el agua. Solo podían usar lo que podían llevar a casa. Podían llevar lo que podían llevar a casa. Los granjeros y pastores iban de los campos cercanos a sacar agua para sus animales. Era el mejor lugar para entablar amistades y platicar con los viejos amigos. Leamos Génesis 24, versículos 12 al 14. Leemos entonces, versículo 12 al 14 dice, entonces comenzó a orar, Señor, Dios de mi amo Abraham, te ruego que hoy me vaya bien y que demuestres el amor que le tienes a mi amo. Aquí me tienes, a la espera junto a la fuente, mientras las jóvenes de esta ciudad vienen a sacar agua. Permite que la joven a quien le diga, por favor, baje usted su cántaro para que tome yo un poco de agua y que me conteste, tome usted y además les daré agua a sus camellos, sea la que tú has elegido para tu siervo Isaac. Así estaré seguro de que tú has demostrado el amor que le tienes a mi amo. Amén. Se pone cada vez con más suspenso esta historia, ¿eh? ¿Seguimos, Jess, ahí? Versículos 12-14. Resulta interesante observar a este siervo que, en su sencillez, se dirige al Dios de su amo Abraham en oración. Evidentemente había aprendido a reconocerle como su Señor y se presentó ante él con confianza, pidiéndole una prueba de su dirección en todo este asunto. La oración del mayordomo manifiesta no solamente su confianza en Dios para dirigir sus asuntos, sino también la carencia de egoísmo con la que servía a Abraham. Su paciencia después de la oración en el versículo 21, su acto de adoración ante la respuesta a la oración en el versículo 26 y su reconocimiento de la conducción divina en el versículo 27. También nos exhibe su fe. Leamos Génesis 24, 15 al 21. Amén. Recalcar antes de avanzar las características de la persona de confianza de Abraham. ¿Quién es tu persona de confianza? ¿En qué personas confías? ¿Qué características tienen esas personas con las que te relacionas y a las que puedes encargarle algo, algún asunto? Es importante que sí, que tengamos familiaridad, por ejemplo. A veces familia es importante, ¿no? Pero qué lindo es que la familia de la fe realmente no necesita un lazo sanguíneo, sino que tiene estas características, gente de fe, gente que exhibe, que ama al Señor, ¿no es cierto? Que es gente de oración, que es gente que puede confiar en el Señor, que sirve sin egoísmo a otros, ¿no es cierto? Que tiene un reconocimiento, ¿no es cierto?, de lo que Dios está haciendo. Algo que había visto, el tema de la adoración, ¿no es cierto? El siervo ora al Señor y pide, ¿no es cierto?, que pase la voluntad del Señor, ¿no es cierto? Entonces creo que es importante que recordemos esto, ¿no es cierto?, que estas son características que demuestran nuestra fe a nivel personal, pero también es un excelente indicador, ¿no es cierto?, de qué personas a nuestro lado vale la pena, ¿no es cierto?, confiar en ellas. La gente que está a tu alrededor, ¿es gente de fe? ¿Es fiel? ¿Es leal a ti y a otros? La gente en la que estás confiando es gente que tiene una vida de oración y adoración. Qué buen consejo de la palabra, ¿verdad? Amén. Vamos. Vemos un
un ideal de persona ahí como siervo del Señor y como una persona que es idónea para el servicio de la casa, un servicio para el Señor, ¿cierto? La casa del Señor en este caso son personas idóneas que debemos buscar, ver las características espirituales, psicológicas que tenga la persona también, para poder ayudar y ser el brazo derecho. Recuerde Ur y cuando levantaba los brazos junto a Aarón y Ur, y que levantaba los brazos, ¿cierto?, de Moisés mientras estaba la batalla, mientras Josué ahí abajo iba ganando la batalla, pero quien estaba levantando los brazos eh, de Moisés, ¿cierto?, era Ur y Aarón. Y son personas idóneas, ¿cierto? Y esas son, es como este siervo que estaba en la casa de Abraham y que demuestra una fidelidad a todo, de todo valor para poder llevar a cabo el cometido que él tiene, ¿cierto? De buscar una esposa, una novia para Isaac. Seguimos con nuestra novela rosa. A veces nosotros buscamos eso en otras personas, pero qué importante es serlo nosotros primero, porque a veces miramos y decimos, escucha, ¿qué hay de esas características? Bueno, la palabra del Señor habla en Proverbios que quiere ser amigo, que se muestre amigo, ¿no es cierto? Si queremos esa calidad de amigos, debemos ser esa calidad de amigos también. Y ahí veo puro gozo en la Rosy. En la Rosy. Y la Betty. ¿Qué les habrá pasado? Fluye ahí nomás el chica, gozo les del va a Señor. tocar leer después. ¿Qué les habrá pasado? ¿Están bien? Ya está. Leamos entonces. Leemos Génesis, capítulo. Estamos bien. Lo que pasa es que no podíamos entrar al curso. Y nos acordamos que el día de ayer teníamos una respuesta totalmente errada. Y hoy día estábamos escuchando la clase pasada. Ah, se metieron. Ah, es que tú mandaste el link al grupo. Ahí estaban en la. Preguntábamos, ¿y cómo vamos a responder o leer? Entonces de repente le digo a Rosina, pero Rosy, hay que entrar al link de la semana pasada entonces. Y se me ocurrió entrar y efectivamente llegamos donde. Buen dato, voy a mandar el link, no sea cosa que hay algunos que no hayan. No podíamos entrar. Ay, con la Rosy ya tenemos una cantidad de. Una. Las dos nos damos una hoy día. ¡Qué buena! Bueno, ahí con chascarro, el Señor. Bueno, chascarro. Vamos a comenzar a leer entonces desde el versículo 15. Dice ahí, aún no había terminado de orar cuando vio que se acercaba Rebeca, con su cántaro al hombro. Rebeca era hija de Betuel, que a su vez era hijo de Milca, y Nahor, el hermano de Abraham. La joven era muy hermosa y además virgen, pues no había tenido relaciones sexuales con ningún hombre. Bajó hacia la fuente y llenó su cántaro. Ya se preparaba para subir cuando el criado corrió a su encuentro y le dijo, ¿podría usted darme un poco de agua de su cántaro? Paréntesis, ¿esto es NBI? NBI. NBI. Reina Valera diría, no había conocido varón. No había conocido varón, claro. Bien, 18 al 21. Sírvase, mi señor, le respondió. Y enseguida bajó el cántaro y sosteniéndolo entre sus manos, le dio de beber. Cuando ya el criado había bebido, ella le dijo, voy también a sacar agua para que sus camellos beban todo lo que quieran. De inmediato vació su cántaro en el bebedero y volvió corriendo al pozo para buscar más agua, repitiendo la acción hasta que hubo suficiente agua para todos los camellos. Mientras tanto, el criado de Abraham la observaba en silencio para ver si el Señor había coronado su viaje con éxito. Ahí teníamos un cuadro de Rebeca, ¿no? Sí. Bueno, vamos a seguir aquí leyendo. Tamita, pues ella nos ayudaría a leer. Amén. Dice versículo 15-16. El hecho de que la descripción específica de Rebeca haya sido incorporada aquí refuerza la presencia de Dios y su propósito cuando ella se presenta en el pozo, como respuesta inmediata a la oración del criado. Rebeca era en realidad mejor de lo que había pedido. No era solamente hospitalaria y bondadosa, sino extraordinariamente hermosa y pura.
versículo 17 y 21, dice, la hospitalidad exigía dar agua a un extraño sediento, pero no a los animales. Un solo camello puede retener 100 litros de agua, y él tenía 10 de ellos. Servirlos fue un enorme trabajo para satisfacerlos. Una mujer que hiciera esto se mostraba inusualmente bondadosa y servía más allá de su deber. La buena actitud de servicio de Rebeca se puso de manifiesto, así como su belleza y pureza. Leamos Génesis 24, del 22 al 27. Esto es una versión veterotestamentaria de la milla extra. Hermoso ejemplo que está dando Rebeca, ¿no? Bien, continuamos. Dice ahí el versículo 22 al 24. Cuando los camellos terminaron de beber, el criado tomó un anillo de oro que pesaba 6 gramos y se lo puso a la joven en la nariz. También le colocó en los brazos 2 pulseras de oro que pesaban más de 100 gramos y le preguntó, ¿podría usted decirme de quién es hija? ¿Y si habrá lugar en la casa de su padre para hospedarnos? Soy hija de Betuel, el hijo de Milca y Nahor, respondió ella. A lo que agregó, no solo tenemos lugar para ustedes, sino que también tenemos paja y forraje en abundancia para los camellos. Entonces el criado de Abraham se arrodilló y adoró al Señor con estas palabras, bendito sea el Señor, el Dios de mi amo Abraham, que no ha dejado de manifestarle su amor y fidelidad, y que a mí me ha guiado a la casa de sus parientes. Maravilloso este relato, cómo el Señor se manifiesta de una manera sorprendente y lleva al criado hasta la casa de los parientes y le responde a la oración que él había hecho. Lo que tenemos aquí es la genealogía de Teraj, el padre de Abraham. Quiero que veamos ahí, entonces, observemos para que podamos entender un poquito, porque él le hace la pregunta, ¿cierto?, a ella, a Rebeca, ¿de quién es hija? Soy hija de Betuel. Pero veamos, ¿dónde está Betuel? Primero veamos a Teraj ahí arriba, y los 3 nombres. Sí, entre paréntesis, para quienes quiera estar anotando y quiera saber algunas citas, en Génesis capítulo 11, al final, versículo 26, 11-26 se menciona, se habla de Tarej, 27 también de los hijos, Nahor y que fueron a Haram, y ahí se habla de la genealogía. Y también en el capítulo 22, Génesis 22, desde el versículo 20 al 24, se habla también justamente de esta familia. Lo que tenemos ahí, los nombres Nahor, Harán y Abraham, lo que están arriba, lo que están abajo de Teraj. Las primeras líneas azules nos indican los 3 hijos de Teraj, Nahor, Harán y Abraham, como lo ven ustedes. Bueno, Nahor tuvo 8 hijos que están hacia abajo de Nahor. Uz, Buz, Kemuel, Keset, Jasó, Pildas, Yitlaf y Betuel, que es el papá de Rebeca, ¿ya? Ahora, observemos el nombre que está en el medio, que es Harán, que es otro hermano de Abraham, ¿ya? El que recién leímos a Nahor es hermano de Abraham. Este segundo se llama Harán, y es el papá de Milca, de Lot y de Isca. Harán, siendo el papá de Milca, él falleció en Ur de los Caldeos, murió antes que Abraham y Nahor, no alcanzó a llegar a la vejez. De ese hombre, de Harán, nace Milca, que se casa con Nahor. Observe dónde va la flechita ahí, ¿ya? Nahor y Milca se casan. Milca es la sobrina de Nahor. Como se estilaba en esos tiempos, así se hacía entre primos, entre parientes se casaban, ¿ya? Y de Nahor y Milca nace Rebeca, ¿ok? Entonces, si vamos más allá, arriba, bueno, vemos la descendencia de Abraham. De Abraham tuvo 2 hijos, uno con Agar, que es Ismael, y otro con Sarai, o con Sara, que fue su esposa, Isaac, que fue Isaac. Y bueno, Isaac entonces se casa luego va a ser su prometida, ¿cierto? Y posterior esposa, con Rebeca. Entonces es de la parentela. ¡Ay, qué lindo el corazón! Ok,
Entonces es más que nada para que podamos entender de dónde sale esto. Yo les voy a agregar acá, antes de enviarlo, los versículos de donde yo saqué esta genealogía, de donde lo anoté, ¿ya? Sí, que son básicamente los que mencionamos, ¿no? Sí, y están acá en el, después lo vemos, en el capítulo 11 y 12. Amén. Bien. Bueno, vamos con Rosy, Rosinita o Betty ahí al cachipún juegan para ver quién lee aquí, por favor. Amén. Dice, ay, Bajarle el volumen al... baja tu... Eso. Ahora sí. A ver. ¿Así? Ahora sí, Rosinita. Ya, dice, el criado dio otro paso para confirmar la dirección de Dios. Le ofreció regalos a Rebeca, le preguntó de quién era hija y si podía quedarse en la casa de su padre. Esta oferta y pedido revelan su fe personal en la confirmación de Dios. Cuando Rebeca se identificó como la nieta de Nahor, el criado se arrodilló para adorar a Dios con humildad y agradecimiento. Luego alabó con sus palabras al Señor en reconocimiento de su fidelidad y guía. Y su oración, además de reconocer la fidelidad de Dios en la vida de Abraham, contiene una frase clave: el Señor me ha guiado en el camino. ¿No es maravilloso experimentar esta paz y seguridad que se siente al ver que Él nos guía y protege en los momentos más variados de la vida? Leamos Génesis 24, 28 al 31. Vemos acá el cuidado de Dios en los detalles, grandes y pequeños, porque en este momento quizás podrían ser, o uno mirando la historia diría son cositas pequeñitas, pero a la larga son, así Dios construye nuestra historia, de pequeñas decisiones, ¿verdad? De pequeñas muestras de su fidelidad en nuestra vida. ¿Estamos leyendo, Chile? Ok, tenemos entonces el versículo 28 al 31 ahí en la pantalla y dice: la joven corrió hasta la casa de su madre y allí contó lo que le había sucedido. Tenía Rebeca un hermano llamado Labán, que salió corriendo al encuentro del criado, quien seguía junto a la fuente. Labán se había fijado en el anillo y las pulseras en los brazos de su hermana, y también la había escuchado contar lo que el criado le había dicho. Por eso salió en busca del criado y lo encontró junto a la fuente con sus camellos. Ven, bendito del Señor, le dijo, ¿por qué te quedas afuera? Ya he preparado la casa y un lugar para los camellos. Paréntesis, hay que tener ojo aquí entonces con Labán, que es una Ajá. persona que se está mencionando con un buen propósito, y lo primero que se menciona es que ve las joyas, hay algo ahí, ¿no es cierto? Bueno, para los que han leído Génesis ya, yo sé que se pueden recordar quién es Labán y cuál es la labor que él va a cumplir más adelante, ¿cierto? Así que decíamos nosotros en ese tiempo cuando estudiábamos Génesis, el engañado el engañador cayó en manos del engañado, así era. Puro engaño y más rato. Bueno, vamos a seguir leyendo. Estelita, ¿nos ayudaría a leer la pantalla, por favor? Amén. Versículo 28 y 31. Podría parecer extraño que después de escuchar el sorprendente relato de Rebeca, el primero en levantarse, salir y dirigirse hacia la fuente no fuese el padre Betuel, sino su hermano Labán. Esta era una costumbre muy consolidada en aquella época. Uno de los hermanos tenía la responsabilidad sobre todos los otros, especialmente sobre su hermana. Es así que Labán salió apresuradamente para hablar con aquel extranjero que tan generosamente había recompensado a su hermana. Los ojos de Labán estaban definitivamente en las riquezas que trajo el sirviente, pero también muestran la hospitalidad apropiada a este misterioso visitante y lo saluda calurosamente. Ven, bendito de Jehová. Amén. Sigamos, me doy cuenta que hay más lecturas aquí, así que vamos a ir pasando a otros también, Estelita. Carlita, ¿tú podrías leer? Gracias, Estelita. Carlita Galleguillos. Me llega medio tarde la noticia a la Carlita por internet, a ver si... Hola, escuché Estelita. Por eso dije, oye, Estelita Galleguillo, ¿quién será mi pariente? Dije yo. Ya, me voy a poner seria, voy a leer. Ya hice en los versículos
Ah, ya, en la otra ya. Me llega después. Dice, cabe agregar que el versículo 30 nos muestra el carácter eminentemente práctico de Labán, que seguramente fue atraído no tanto por lo que aquel extraño había dicho a su hermana, sino más bien por el anillo y los brazaletes que aquel había obsequiado a Rebeca, que revelaban que era un hombre rico. Más adelante en nuestro estudio, cuando examinemos la vida de Jacob y sus relaciones con Labán, comprobaremos que éste, aunque hospitalario, estaba muy apegado a los bienes materiales y era un hábil negociante. Leamos Génesis 24 del 32 al 48. Bueno, esa es la característica entonces de Labán, ¿cierto? Un hombre interesado en las cosas materiales y que lo conocemos así. Todos los teólogos opinan lo mismo, en todos los comentarios bíblicos. Sí. Sí. Bueno, Dice, versículo 32 al 35. ¿Perdón? ¿Lo sigo leyendo No, aquí leo yo, no te preocupes. El criado entró en la casa. Enseguida Labán desaparejó los camellos, les dio paja y forraje, y llevó agua para el criado y sus acompañantes se lavaran los pies. Cuando le sirvieron de comer, el criado dijo, no comeré hasta haberles dicho lo que tengo que decir. Habla con toda confianza, respondió Labán. Yo soy criado de Abraham, comenzó él. El Señor ha bendecido mucho a mi amo y lo ha prosperado. Le ha dado ovejas y ganado, oro y plata, siervos y siervas, camellos y asnos. Sara, la esposa de mi amo, le dio en su vejez un hijo al que mi amo le ha dejado todo lo que tiene. Mi amo me hizo jurar y me dijo, no tomarás para mi hijo una mujer de entre las hijas de los cananeos, en cuyo país habito. Al contrario, irás a la familia de mi padre y le buscarás una esposa entre las mujeres de mis parientes. Yo le pregunté a mi amo, ¿y si la mujer no acepta venir conmigo? Él me respondió, el Señor en cuya presencia he caminado enviará su ángel contigo y él hará prosperar tu viaje para que consigas para mi hijo una esposa que pertenezca a la familia de mi padre. Solo quedarás libre del juramento si vas a ver a mi familia y ellos no te concedan a la joven. Cuando hoy llegué a la fuente dije, Señor Dios de mi amo Abraham, si es tu voluntad, te ruego que hagas prosperar mi viaje. Aquí me tienes, a la espera junto a la fuente. Si una joven sale a buscar agua y yo le digo, por favor, déjeme usted beber un poco de agua de su cántaro, y ella me contesta, beba usted, y también le daré agua a sus camellos, que sea ella la mujer que tú, Señor, has escogido para el hijo de mi amo. Todavía no había terminado yo de orar cuando vi que Rebeca se acercaba con un cántaro sobre el hombro. Bajó a la fuente para sacar agua y yo le dije, por favor, deme usted de beber. Enseguida bajó ella su cántaro y me dijo, beba usted y también les daré de beber a sus camellos. Mientras yo bebía, ella les dio agua a los camellos. Luego le pregunté, hija, ¿de quién es usted? Y cuando ella me respondió, soy hija de Betuel, el hijo de Nahor y de Milca, yo le puse un anillo en la nariz y pulseras en los brazos. Y me incliné para adorar al Señor. Bendije al Señor, el Dios de Abraham, que me guió por el camino correcto para llevarle al hijo de mi amo, una pariente cercana suya. Ah, qué lindo. Amén, había harta lectura allí, pero es fácil de leer porque es una historia, ¿verdad? Y eso es una de las características que tiene la Biblia. La Biblia está llena de género narrativo, porque como usted y yo sabemos, es mucho más fácil leer historias, ¿no? Y sacar de estas historias aplicaciones espirituales. Es como ver una telenovela en versión, ¿no es cierto?, bien antigua, y Dios sabe cómo engancharnos. Esto, como decía la Chechi el otro día, es como una telenovela rosa, ¿no? Hay varias cosas importantes, principios entre medio de esta historia de amor. Vamos a seguir leyendo aquí los comentarios, así que ahí veo Damaris conectada. Damaris, ¿nos ayudarías a leer, por favor? ¡Bravo! Sí. Hablando de historia de amor. ¡Te amo! ¿Cómo? Y ahora sí.
Dice versículo 32 y 35. No comeré hasta que... Su prioridad era representar a su amo Abraham y explicar su misión, pero no sin destacar las bendiciones que Dios había conferido sobre su amo y sobre su viaje. Honra a Dios al contar su historia. Todos escucharon al criado repetir la historia de sus oraciones y de cómo Dios confirmó que él lo había guiado. Preparó a la familia para este momento de decisión. ¿Sería Rebeca la esposa de Isaac? Chan, chan. Leamos Génesis 24 del 49 al 52. Perfecto ese efecto ahí. Muy de bien, suspenso, genial. Chachán. Leemos entonces, dice 49 al 52. Y ahora, si desean mostrarle lealtad y fidelidad a mi amo, díganmelo. Y si no, díganmelo también. Así yo sabré qué hacer. Labán y Betuel respondieron, sin duda todo esto proviene del Señor, y nosotros no podemos decir ni que sí ni que no. Aquí está Rebeca, tómela usted y llévesela para que sea la esposa del hijo de su amo, tal como el Señor lo ha dispuesto. Al escuchar esto, el criado de Abraham se postró en tierra delante del Señor. Suenan las campanas de boda. Esto es como al final de la Cenicienta, ¿sí? Qué lindo. No sé, algo así bien espectacular, ¿no? Vemos cómo Dios va dirigiendo todo esto. Vemos ahí también conectada, me parece, no sé si está pegada, quizás Bernardita. ¿Está allí? Ah, no está, mira el dedo sobre la pantalla. Bernardita, ¿nos ayudaría a leer? Ya. Dice, el siervo de Abraham había venido para comunicar a aquella familia que él estaba buscando una esposa para el hijo de su señor, quien iba a heredar todas las posesiones de su padre. El Señor abrió los corazones de esta familia para que aceptara la propuesta. Labán y Betuel tuvieron que admitir que todo el proceso había sido guiado por Dios y era la expresión de su voluntad. Al consiguiente, no interpusieron ningún obstáculo al matrimonio de Isaac y Rebeca. En ese momento, el siervo volvió a postrarse en la tierra para adorar a Dios y darle las gracias por su favor. Leamos Génesis 24 del 53 al 59. Amén. Seguimos con esta hermosa historia. A ver, ¿cuál será el desenlace? Luego sacó joyas de oro y de plata, y vestidos, y se los dio a Rebeca. También entregó regalos a su hermano y a su madre. Más tarde, él y sus acompañantes comieron y bebieron, y pasaron allí la noche. A la mañana siguiente, cuando se levantaron, el criado de Abraham dijo, déjenme ir a la casa de mi amo. Pero el hermano y la madre de Rebeca le respondieron, que se quede la joven con nosotros unos 10 días, y luego podrás irte. No me detengan, repuso el criado, el Señor ha prosperado mi viaje, así que déjenme ir a la casa de mi amo. Llamemos a la joven, a ver qué piensa ella, respondieron. Así que llamaron a Rebeca y le preguntaron, ¿quieres irte con este hombre? Sí, respondió ella. Entonces dejaron ir a su hermana Rebeca y a su nodriza con el criado de Abraham y sus acompañantes. Bien. Claro, esto es como una historia que va de a poco, ¿no es cierto? Mostrando milagros, ¿no? ¿Le ha pasado a usted eso? Que tiene una situación enfrente que es difícil y parece que hay muchas puertas cerradas y como que una a una son pequeños milagros que el Señor va abriendo. Pero esa creo que es la historia de nuestra vida, porque el Señor así trata con nosotros, ¿verdad? Una puerta a la vez. Gracias al Señor por su don inefable, diría allí la palabra, por su salvación gloriosa que se va manifestando así también en nuestra vida. Pastor Huguito, lo veo conectado allí, no sé si le gustaría ayudarnos a leer. Pastor Hugo, ¿me escucha? No sí, leer. cómo no, leer la pantalla. Sí. Por favor. Ah, está escuchando. ¿Me escucha o no? ¿No? No. Sí, pastor. Parece que no. Sí, lo escuchamos. Clarito. Dele nomás. Parece que no. Nosotros lo escuchamos. No sé si usted nos escucha. Quizás que estamos... ¿Me escuchan? Sí, pastor, sí. No me escuchan, ya. Sí. Creo que él no nos escucha a nosotros.
Quizás su señal no nos acompaña. Pastor Huguito, le escuchamos. ¿No escucha usted? Bueno, vamos a dejar aquí por problemas técnicos esta lectura con Pastor Huguito. Pastor, la próxima semana sí o sí nos ayuda a leer, y ahora vamos a pedirle a Berito Zúñiga si nos ayuda a seguir con esta pantalla. Sí, aquí estoy. Hola, Gracias. hola. Hola, buenas noches. Versículo 53-55. El criado ofreció regalos costosos a Rebeca y a su familia para confirmar la proposición de matrimonio. Según la costumbre, Rebeca podía esperar hasta un año para casarse. Mediante esta dote, Rebeca quedó desposada con Isaac. A pesar de que su familia buscó demorar las cosas, el criado quería mantener su juramento y regresar de inmediato a la casa de Abraham con la esposa de Isaac. Bueno, aquí vemos entonces que la dote hace entonces las veces de contrato, por así decirlo, legaliza este compromiso que se está realizando por medio de esta familia, ¿cierto? Y así entonces comienza ya el final de nuestra historia. Sí, hablando del desposar, también es un dato cultural que no ocurre en nuestra cultura. Vendría a ser como el comprometerse, como el ponerse de novios, ¿no? Cuando las personas, pero mucho más serio, cuando las personas estaban desposadas, tal como le pasó a María con José, ¿no es cierto? Ellos ya estaban de alguna manera legalmente comprometidos. O sea, romper ese lazo implicaba realmente un divorcio, ¿no? Aunque no había todavía una consumación sexual, me refiero del matrimonio, ellos ya estaban comprometidos. Y eso significaba que el joven, ¿no es cierto?, iba y ya construía una casa y estaba, o sea, todo estaba a la espera de que en algún momento él fuera a buscar a la novia. Y de allí también están todas estas parábolas que Jesús cuenta en el Nuevo Testamento acerca de los amigos claro, los amigos del novio, de las vírgenes prudentes, porque toda esta comitiva, ¿no es cierto?, de personas es la que iba a buscar a la novia, ¿no es cierto? Y iban a celebrar la boda en la casa de, bueno, el novio va a buscar a la novia. Entonces, es bien interesante estudiar la boda hebrea porque nos revela varias cosas del contexto cultural que nos aclaran parábolas, historias del Nuevo Testamento y también del Antiguo, como en este caso. Entonces, al desposarse Rebeca con esta dote, ella ya estaba legalmente casada, ¿no es cierto? Pero legalmente también había un tiempo que ella podía esperar, no sé si lo leímos acá, que podía ser hasta de un año. De un año. ¿No es cierto? De hecho, viene ahora. Ahí dice, porque Rebeca podía esperar hasta un año para casarse. O sea que esto se pudo haber aplazado, pero ella decide por fe irse, ¿no es cierto? Y aquí vamos a leer algunas otras cosas, algunos otros comentarios que van siguiendo. Así que me gustaría pedirle a Karinita, que la veo conectada ahí. Cari, ¿nos ayudaría a leer? Amén. Buenas noches. Hola. Pastora, ¿es desde Labán? Sí, acá, en la pantalla. Ya, es que estoy con el celular y me cuesta un poquito ya. Labán y su madre dejaron la decisión en manos de Rebeca, la cual no era parte de la costumbre. En respuesta a la oración del criado, Rebeca estuvo de acuerdo en partir de inmediato. Creyó y de buena voluntad se ofreció a ir a un país lejano para casarse con un hombre al cual nunca había visto. Rebeca era una mujer de carácter que no vaciló en cuanto a hacer la voluntad de Dios. Amén. Vemos entonces que se salta esto de la costumbre, ¿cierto?, de dejar que ella decida. En realidad no solía acostumbrarse a hacer eso, de que le dieran la palabra a la novia y que dijera, ¿te quieres ir? ¿No te quieres ir? ¿Te quieres casar? ¿No te quieres casar enseguida? En realidad la decisión ya la había tomado la familia, y la familia la tomaba, pero ella se le da la oportunidad y inmediatamente acepta. Es muy interesante esto porque, bueno, todo el matrimonio, el compromiso está rodeado de hechos milagrosos en el fondo, ¿no? Entonces, aquí vemos también un rasgo del carácter de Rebeca.
ella toma decisiones, ¿no es cierto? Y en vez de dudar o de quedarse, de aplazar aún más, ella nos parece a nosotros que está revelando la fe que tiene en Dios en este punto. ¿Cuántas mujeres de carácter, como dice acá, de decisión hay acá presentes? Amén. Que seamos mujeres que podamos responder en fe a los desafíos que el Señor que el Señor nos da, y que podamos responder en fe, en obediencia, ¿verdad? Tal como Rebeca está actuando acá, yéndose a ver al novio que nunca había visto en su vida. Es como un poco lo que nos dice también la palabra acerca del novio de la iglesia, que quizás nunca hemos visto. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Gloria al Señor, ¿verdad? Qué lindo. Amén. Bueno, dice acá, en el relato del Nuevo Testamento observamos que los hombres llamados por el Señor Jesús adoptaron la misma actitud y tomaron la misma decisión, ¿no es cierto? Que Rebeca, aquellos pescadores, dejaron sus redes y le siguieron, ¿no es cierto? Inmediatamente, dice el texto, ellos simplemente dejaron allí las redes, dejaron a su padre en el barco y siguieron a Jesús. Vamos a leer ahora Génesis, la sección siguiente, capítulo 24, del 60 al 61, y ya se está acabando la historia, así que tranquilos. Dice ahí, y bendijeron a Rebeca con estas palabras: hermana nuestra, que seas madre de millares, que dominen tus descendientes las ciudades de sus enemigos. Luego Rebeca y sus criadas se prepararon, montaron en los camellos y siguieron al criado de Abraham. Así fue como él tomó a Rebeca y se marchó de allí. ¡Qué miedo! Dejar la casa de la mamá y el papá no es fácil, ¿no? Pero ella fue valiente y tomó la decisión. Veamos ahí. Sí, mucho menos cuando vas a la casa de un desconocido. Sí. Y sabes que no vas a ver tu familia en mucho tiempo, Eran ¿no? mujeres muy valientes en ese tiempo, considerando que te casabas con una persona que nunca habías visto, ¿cierto? Tener que viajar con personas que no conocías también, y llegar así a ciegas, unas citas ciegas. Esto es, Totalmente. ¿cierto? Es un casamiento ciegas. Bueno, esto nos comprueba que en realidad el amor es una decisión, ¿verdad? Y que el Señor está dirigiendo también todos los detalles de este proceso. Recuerdo que conocí hace harto tiempo atrás una pareja, un matrimonio cristiano de la India. Y ellos, por fe también, viviendo en Estados Unidos y todos, los papás hicieron el acuerdo, ellos se conocieron, ellos dieron la venia, pero se casaron sin realmente haber escogido el uno al otro, ¿no? Pero siendo cristianos y entendiendo que el Señor había dirigido el proceso. Creo que es lo más cercano que he escuchado en nuestra cultura y en nuestro tiempo a lo que pasa en el caso de Isaac y Rebeca. Y ellos hoy son un matrimonio muy feliz, con 2 niños, y sirven al Señor. Creo que en el fondo el gran punto acá es que podamos confiar en el Señor y que, o sea, cual sea la cultura en la que vivamos, podamos tomar decisiones sabias y santas, y que el Señor nos dirija tanto a padres como a hijos, ¿verdad? En el rol en el que nos toca jugar. Amén. Vamos a pedirle allí a Patito Cisterna si nos ayuda a leer. Voy. Aquí es otra. El volumen allí. Al otro celular. Ya, ahí estamos. Ajá. Ya. Leemos nomás, ¿cierto? Bendijeron a Rebeca, estaban conscientes de que su oración convencional, deseando una numerosa descendencia, a Rebeca se adjuntaba de manera apropiada para las promesas de Dios, de muchos descendientes a Abraham por medio de Sara e Isaac. También expresaron deseo de que su descendencia fuese victoriosa sobre sus enemigos, posean la puerta de sus enemigos, lo que significa puedas tú triunfar sobre tus enemigos, quizás haciéndose de las promesas de Dios de que poseerían la tierra de los cananeos. Una declaración por fe, ¿verdad? Muy bien, me queda alguien ahí para la lectura, que es mi hermana Hortensia. No sé si le gustaría ayudarnos a leer. Amén, amén. También está repetida ahí, Claudia. No sé qué pasa, porque hace rato que la estoy escuchando súper mal. Bueno, intentemos a ver cómo va la lectura. Ya.
El versículo 61. Amén. Amén. Rebeca debía viajar varios días con los desconocidos para casarse con un desconocido. Vivirían lejos de su familia, lejos de la familia cercana, en un país desconocido. La fe de Rebeca implicaba riesgo, pero no era irracional. El relato del criado sobre la provisión específica de Dios en respuesta a la oración revelaba la absoluta providencia de Dios. Su familia sabía que Abraham y del llamado de Dios, pero incluso con pruebas visibles, la fe de Rebeca demandaba un compromiso personal. Ella, a propósito, escogió ir donde Dios la guiaba. El compromiso de Rebeca representaba más que una decisión de casarse. Ella escogió entrar a un pacto con Dios. Leamos Génesis 24, 62 y 67. Amén. Bien. De 62 al 67 seguimos con esta historia entonces de amor y fe. Y aquí termina, ¿eh? Claro que sí. 67 versículos tiene este capítulo. Ahora bien, Isaac había vuelto del pozo de la Jai Roy, donde vivía en la región del Negev. Una tarde salió a dar un paseo por el campo. De pronto, al levantar la vista, vio que se acercaban unos camellos. También Rebeca levantó la vista, y al ver a Isaac se bajó del camello. Ahí hubo un cruce de miradas, ¿eh? Y le preguntó al criado, ¿quién es ese hombre que viene por el campo a nuestro encuentro? Es mi amo, contestó el criado. Entonces ella tomó el velo y se cubrió. El criado le contó a Isaac todo lo que había hecho, y la trajo Isaac a la tienda de su madre Sara, y tomó a Rebeca por mujer y la amó. Y se consoló Isaac después de la muerte de su madre. Un buen final parece que va teniendo la historia, ¿no? ¿Quién dijo que la Biblia no era romántica? Por favor. Vamos de vuelta con los lectores, así que Tamita la veo en pantalla, si me ayudaría, por favor, a seguir leyendo acá. Versículo 62-63. La fe de Isaac también demandaba correr riesgos. Isaac podría haberse casado con una mujer cananea, pero por el contrario, esperó el tiempo y la provisión de Dios. Isaac confió a Dios su felicidad personal y su futuro como esposo y padre. Isaac expresó su fe expectante al esperar en el pozo de la Jai Roy para encontrarse con su prometida. Este es el lugar donde Agar había llamado a Dios, el Dios que me ve. Este pozo está situado en la frontera entre Palestina y Egipto, a unos 40 kilómetros al norte de Cades Barnea. Isaac vivió allí después de la muerte de Abraham. Versículo 64-67. Cuando Rebeca supo que el hombre que había ido a recibirla era Isaac, su futuro esposo, siguió dos costumbres orientales. Bajó de su camello en señal de respeto y se cubrió el rostro con un velo. La costumbre ordenaba que la novia se pusiera un velo en su rostro en presencia de su prometido hasta el día de la boda. Isaac se encontraba en el campo. Ella se acercó a Isaac con humildad y respeto. Isaac la recibió con igual cortesía y respeto, dándole el sitio de honor en la tierra de su madre. Se casaron e Isaac la amó. Fue un matrimonio planeado en el cielo. ¡Qué maravilla! Corazones por todas partes. Ahí todos estamos tirando corazones en las reacciones. Bueno, qué maravillosa historia. Vamos a leer un poquito la reflexión aquí al final, ya para ir cerrando. Creo que hay muchas cosas que seguramente usted está tomando notas ahí también, y el Señor nos está hablando, ¿verdad? Así pues, la guía de Dios en el proceso que condujo al encuentro entre Isaac y Rebeca constituyó un verdadero milagro. Dios puede guiarte sobrenaturalmente en el proceso que conduce al matrimonio, y me dio gusto ver ahí el primer corazón que di de la Damaris, y doy testimonio de eso, que Damaris y Esteban ahí fueron guiados por el Señor en este proceso también, ¿no es cierto? Gloria al Señor. Pero también es importante agregar que Dios puede guiarte para transformar las situaciones conflictivas que puedan haber actualmente en tu hogar. Así que si hay situaciones allí en nuestra familia, puedes orar, puedes dirigirte a Dios contándole, ¿no es cierto?, tu ilusión o desilusión.
Y Bien. comprobarás, ¿no es cierto?, que el milagro se repite, porque Dios Amén. sigue actuando. ¿Alguien había levantado la manito? Y no Sí, la sé. Estelita. Bien, A No, ver, me equivoqué, pero quería mandar corazones, pero me equivoqué. pensé que no quería darle un no testimonio. importa, yo decía así bien, gloria a Dios, gloria a Dios. Bueno, el Señor es bueno, ¿verdad? Amén. A ver, ahí está el testimonio, ¿verdad? El Señor ha sido bueno y seguirá siendo bueno. Dice, no debemos suponer que si Dios guía a una persona a elegir su compañera, la pareja resultante no tendrá ninguna dificultad matrimonial, así que ojo, la voluntad de Dios no significa perfección, somos personas imperfectas. No fue así en el caso de Isaac y Rebeca, porque no, perdón, no fue así, sí, en el caso de Isaac y Rebeca, porque no obraban unidos en su relación con los hijos, que es lo que vamos a ver luego, como lo demuestran los capítulos que estudiaremos más adelante. Eran seres humanos con defectos y virtudes. Así es. Para tener éxito en el matrimonio, cada uno de los contrayentes tiene que hacer su parte. ¿Te va a decir algo, Chichi? Que la verdad la cosa es que esto es muy honesto. La Biblia siempre nos va a mostrar, nos va a mostrar con honestidad las caídas del ser humano. No es un libro que vaya a ocultar los defectos de las personas. Aquí, esta historia, en lo que va a seguir más adelante, nos va a dar una serie de lecciones a nosotros como papás. ¿Ya? Y ya nos viene dando lecciones con respecto a cómo escoger, ¿cierto?, ayudar en la oración a nuestros hijos para que puedan encontrar una pareja idónea, una persona en lo posible creyente también, para formar un matrimonio. Recuerden, matrimonio es algo inventado por el Señor, no por el hombre y la mujer. Así que si alguien se une a otra persona en matrimonio, ese matrimonio es sagrado para el Señor, así que solo la muerte puede separarlo, debiera separarlo, nada más. Amén. Aquí hay muchas lecciones, un curso de matrimonio de familia súper intensivo que Dios nos está dando desde los primeros capítulos de la palabra. Y es bien interesante. Oye, ayer leía, o sea, escuchaba en una conferencia un dato muy interesante. Decía que los centennials, ¿cómo son los centennials? Bueno, es el nombre de las generaciones, sus hijos. Si tienen un adolescente, por ahí está. Como los millennials, yo soy millennial, pues yo ya soy vieja. Ya, ok. Sí, pues yo Ahora siguen saliendo generaciones Z, ya se nos acabó el abecedario y siguen saliendo generaciones, ¿no es cierto? Estoy desconectada, entonces. Bueno, pero un dato interesante sobre estas generaciones que siguen, ¿no es cierto? Decía que antes la generación, el que hablaba el expositor tenía como 50 años más. Él decía, mi generación no quería hablar con los padres, no teníamos confianza con nuestros padres y buscábamos a otras personas que pudieran ser de confianza. Esta generación, un dato dentro de los que de repente eran datos un poco desesperanzadores, uno de los que sí llenan de esperanza es que los hijos de esta generación sí están dispuestos a escuchar o a confiar en sus padres. Entonces, es un dato interesante porque si tienes hijos chicos y has dado esos espacios para que, bueno, quizás no tan chicos, pero la tendencia se estila ahora que los jóvenes, los hijos, tengan más confianza que lo que los adultos quizás de 50 para arriba tuvieron con sus padres, en una generación mucho más estricta antiguamente. Entonces, ¿qué nos quiere decir esto? El Señor, con este estudio no es de idea nuestra, de la Chechi, es una idea del Señor, Amén. porque el Señor está capacitando hoy día a los padres y a los matrimonios para tener herramientas bíblicas y una respuesta bíblica para que tú y yo criemos hijos y formemos matrimonios sólidos, que son la base, ¿no es cierto?, de la sociedad y ciertamente de una iglesia sana. Amén. Involucrarse espiritualmente con sus hijos desde pequeño es una obligación, es un llamado del Señor. Y si usted tiene hijos pequeños y que están lejos todavía en la edad para casarse, no olvide que usted ya debe desde ahora empezar a orar por ellos, para que el Señor otorgue una esposa idónea o un esposo idóneo que lo haya escogido el Señor. Y le aseguro que el Señor no se equivoca y ese matrimonio va a ser un éxito. Siempre recuerdo del pastor Marcelo que él decía que cuando su mamá con su suegra se conocieron, sí, se abrazaron y lloraron y yo he orado por ti, por mi hija. O sea, ellas habían estado orando toda la vida por ese momento, no por esa. Un esposo para su hija y una esposa para su hijo.
Amén. Así que desde el día de hoy, si es que no lo hemos hecho antes, oremos también por eso, ¿verdad? Por nuestros hijos. Y preparemos a nuestros hijos para esta vida de ser hombres y mujeres responsables y de fe que tomen este paso en Dios. ¿Sí? En este capítulo registra lo que realmente se dijo y se hizo, pero al mismo tiempo lleva dentro instrucciones alegóricas con anuncios de cosas celestiales, ¿sí? Se ve un hermoso paralelo, haciendo una comparación, ¿no? Entre la misión del siervo de conseguir una esposa para Isaac y la obra del Espíritu Santo en preparar a una novia para Jesucristo. ¿Dónde está la novia de Jesucristo? Amén, aquí estamos. Somos nosotros, ¿verdad? Los hijos de Dios. Amén. Entonces se hace una comparación entre la misión del siervo de Abraham con el Espíritu Santo, preparándonos a nosotros, a la iglesia de Cristo. Al igual que el siervo no habló de sí mismo, el Espíritu Santo no habla por su propia cuenta, sino que habla acerca del Hijo de la promesa. Juan 16, 13 al 15 dice, pero cuando venga el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, ¿no es cierto? Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Y él me glorificará, porque tomará, aquí está Jesús hablando del Espíritu Santo, ¿no? Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Aleluya. De la misma manera que el siervo le obsequió a Rebeca cosas preciosas como un anticipo de las riquezas de Isaac, el Espíritu da dones, amén, y la garantía del Espíritu a la iglesia, las arras del Espíritu, dice el texto, ¿no? Segunda de Corintios, que es garantía, ¿no? Segunda de Corintios 1:22 dice, nos selló como propiedad suya y puso su Espíritu en nuestro corazón como garantía de sus promesas. Como Rebeca creyó y amó a Isaac, su prometido, sin haberlo visto, el creyente sin verlo, cree en Cristo, lo ama y se alegra con gozo inefable y glorioso. Primera de Pedro 1:8 dice, ustedes lo aman a pesar de no haberlo visto, y aunque no lo vean ahora, creen en él, y se alegran con un gozo indescriptible y glorioso. Finalmente se ve en el largo viaje que tenía que hacer Rebeca, la imagen de la jornada del cristiano a su hogar celestial, tal como El progreso del peregrino, un libro, una de las primeras novelas que cristianas, si la puedes leer por allí, encuéntrala, búscala, está muy buena. Recomendación del libro entre medio. Vamos terminando ya, dice, Abraham asumió la responsabilidad de establecer un hogar para su hijo fundado en la fe en Dios. La historia sobre cómo Abraham busca esposa para Isaac ilustra la forma de poner la fe en acción, pedir la guía de Dios en los asuntos cotidianos y recibirla. Dios nos creó. Él tiene el control soberano sobre todo lo que ha creado. Él logrará todo lo que planea y promete. Pero mientras tanto, nos da el privilegio de buscarlo en oración. Nos escucha y nos responde y nos permite experimentar su fidelidad para que nuestra fe crezca. Amén. Tanto el criado como Rebeca necesitaron la guía de Dios para tomar decisiones esenciales. ¿Está esperando la guía y la dirección de Dios? ¿Cómo sabe, sin lugar a dudas, la manera en que Dios lo está guiando? Asimismo, Dios establece los límites para nuestra elección en su palabra. Oramos y vemos cómo nos responde de maneras específicas. Sin embargo, qué fácil es permitir que nuestros deseos personales nublen nuestro juicio. El plan soberano de Dios para nuestra vida incluye oración. La verdad de Proverbios 3, 5 al 6 se aplica a Génesis 24. Confía en el Señor de todo corazón y no en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él allanará tus sendas. Amén. Dios orquesta nuestra vida para dejar al descubierto nuestras brechas, de modo que nuestra mejor opción sea buscarlo. Cuando llegamos al límite de nuestras fuerzas y nos entregamos al poder y la sabiduría superiores de Dios, demostramos que estamos creciendo. El músculo espiritual se desarrolla, ¿saben?, a través de este ciclo que se repite con frecuencia. Nos encontramos desesperados, clamamos a Dios, nos damos cuenta de que Él es fiel, entonces lo alabamos y lo adoramos. Más tarde volvemos a encontrarnos desesperados y comenzamos el proceso de nuevo. Entonces, en este proceso de sentir desesperanza, de sentir temor, ¿no es cierto? Como dice el Salmo, me gusta ese Salmo 37, ¿no? En el día que temo, en ti confío. Y volvemos al ciclo, ¿no? De sentir alguna crisis, pero de buscar al Señor. Y en ese ciclo crece nuestra fe.
Dios está comprometido a desarrollar su fe y la mía, amén. Así que no piense que Dios es malo, que Dios lo olvidó. Está atormentando, no. No, Dios no está jugando con usted. Dios está desarrollando su fe. Usted está en el gimnasio espiritual divino. Amén. Las situaciones de la vida que nos impulsan a orar por la ayuda de Dios edifican nuestra confianza en Él. Dios a menudo solo nos revela el próximo paso que dar. Muchas veces lo guiará a avanzar dando pequeños pasos en lugar de mostrarle completamente todo lo que tiene que hacer y los resultados. El criado dio el primer paso y viajó al pueblo donde vivía la familia de Abraham. Luego allí se sentó al lado del pozo y oró. Siguió la guía de Dios paso a paso. Cada paso demandaba fe y obediencia. Así que, sin más demorarnos, porque ya estamos totalmente fuera del horario por esta vez, vamos a dejar estas preguntas acá. Hay también más adelante una serie de lecciones y les vamos a mandar el PDF sobre la doctrina de la oración, que es largo y todo, así que no lo vamos a leer ahora, pero para que usted lo pueda leer en su casa y que el Señor también le hable acerca del tema de la oración. Pero vamos a dejar estas preguntas aquí en el tapete para que podamos ir quizás comentándolas, ¿no es cierto?, en el grupo que tienen ustedes de taller, o simplemente comentándolo con otras personas para el crecimiento personal. Dice, ¿de qué manera Dios está desarrollando su fe mientras espera en Él? Excelente pregunta. ¿Duda en obedecer hasta que puede estar seguro del resultado? Recuerde que no es ver para creer, sino creer para ver. ¿Cuál es el siguiente paso de obediencia correcto que Dios le ha revelado? ¿Qué tan cómodo se siente al admitir la necesidad personal? Es el primer paso para los milagros del Señor, admitir que le necesitamos. Pregunta 5. ¿Sabe aprovechar con rapidez el privilegio de ofrecerle una necesidad abrumadora y clama a Dios? No, que le ofrece, perdón. que sí, le ofrece. una necesidad Sabe abrumadora. aprovechar con rapidez el privilegio que le ofrece una necesidad abrumadora y clama a Dios. ¿De qué manera Dios lo está llamando a que lo busque hoy? Y la última dice, ¿te quieres leer? ¿Puede dejar de lado las pretensiones y las palabras bonitas para clamar a Dios que lo conoce a usted mejor que usted mismo? ¿Prefiere preocuparse en lugar de escoger orar? ¿De escoger orar? O sea, la idea es, no se preocupe. Mire, la palabra en Filipenses capítulo 4, versículo 6, dice, por nada estéis afanosos, mas sean presentadas tus peticiones con toda oración y ruego y con acción de gracia. Amén. Así que escoja no preocuparse, como dice la palabra, escoja presentar su petición con toda oración y ruego y con acción de gracia, confiando en el Señor como lo hizo el siervo. Para mí el siervo en este caso, bueno, Abraham confiaba completamente en que el Señor iba a conseguir una esposa para su hijo, ¿no? Y el siervo cumplió a cabalidad todo el mandato que le dio Abraham, pero confió en Dios para esto. Y tuvo buen resultado, el Señor se manifestó de una manera maravillosa y a casa volvió el siervo con las manos llenitas, con una mujer hermosa y virgen para su hijo, para el hijo de su siervo, de su amo. Amén. Bueno, hay muchas lecciones y creo que siempre uno las aprovecha mejor cuando uno mismo las estudia, las anota, las escribe y las comenta. Así que estas preguntas que leímos son para que las use. Prométame, por favor, que va a usar una por lo menos, que va a reflexionar en su tiempo devocional, ¿verdad? En estas cosas, que va a comentarlo con otros, porque es allí donde nosotros también hacemos viva esta fe y podemos compartir lo que el Señor nos está enseñando. ¿Sí? ¿Alguien se compromete? Sí, la doctrina de la oración que ponemos ahí al final, que no la hemos leído porque es muy larga, va con una serie de versículos que apoyan, ¿cierto?, la doctrina o la enseñanza misma en este caso. No se pierda, es un lujo de información, así que por favor, si usted quiere crecer y aprender más, dése un tiempito y léalo, por favor. Amén. Y vamos a orar en esta tarde, ya noche, para despedirnos, agradecer al Señor este tiempo de estudio que tuvimos y honrarlo porque Él ha sido bueno. Amén. Amén. Y Él tiene lecciones para nuestra vida. Mi hermana Betty Orrego, ¿quiere dirigirnos en oración para terminar en esta noche? Amén. Padre, te damos gracias por este día, Señor, porque tú nos has mostrado de tu palabra y nos enseñas, Padre, de cómo seguirte y cómo honrarte.
Permite, Señor, que cada uno de nosotros en este grupo se abra nuestra mente y que cada palabra tuya sea, Señor, plantada como un timbre en nuestras células. Padre amado, te pedimos y te pido, Señor, en especial por cada una de las familias de este grupo que hemos estado participando. Y que tengas misericordia, Dios, por todos aquellos que están necesitados y que tu gracia entre a sus hogares y le des la paz y el amor, la paciencia para que te podamos seguir, Señor. Gracias, Dios. Gracias por darnos esta oportunidad de estar cerca de ti. Gracias a nuestra hermana Chechi, que ella nos guía, nos acompaña, así también a nuestra pastora, su hija, que está a su lado, y a cada una de nosotras, Dios, bendícenos, te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Amén. Con esto Amén. nos despedimos, dejamos de grabar también.